asignación de políticas. Que aquí lo que vamos a ver es cómo nosotros, desde el punto de vista de plataforma, podemos asignar políticas, podemos aplicar políticas. Y como definición rápida, la asignación de políticas o la asignación dinámica de políticas es la habilidad otorgada por la plataforma de GravityZone de poder asignar una política específica de acuerdo con una condición o estado específico de un dispositivo gestionado. En contexto, podemos tener dos tipos de asignaciones. En primer lugar, tenemos la asignación basada en dispositivos, que se refiere a la selección manual del destino que se asignará a la política. Esta es la que usualmente todos utilizamos, ya que este tipo de asignación se realiza aplicando las políticas directamente a uno o varios dispositivos o a un grupo y o subgrupos a través de herencia. Es decir, cuando nosotros estamos en el área de red y simplemente seleccionamos un grupo de equipos, de dispositivos y decimos asignar política y le agregamos o le asignamos una política a ese grupo de dispositivos, o simplemente seleccionamos el grupo donde todos los dispositivos están en ese sentido estacionados y aplicamos una política a nivel de grupo. Esa es la manera, diríamos, por defecto que la mayoría de personas utilizan para la asignación de políticas. Sin embargo, tenemos otro tipo de asignación de política que esta es basada en reglas. Y esta nos permite asignar una política, además, a un dispositivo administrado a partir de una condición dada en la configuración, la cual puede coincidir con las condiciones dadas dentro de una regla de asignación. Es decir, que para este tipo de asignación nosotros podemos crear reglas específicas que deben ser en este sentido machadas con las condiciones particulares del dispositivo, y si sí y solo si esas condiciones son machadas, la regla, o en este caso la política que está asignada basada en reglas, va a aplicar o es aplicable. Y en ese sentido tenemos diferentes tipos de asignaciones basadas en reglas. La primera es, por supuesto, una asignación basada en usuarios, que se aplica en este sentido cuando existe una integración con el directorio activo. En este sentido, podemos nosotros crear y definir reglas sobre usuarios existentes y o grupos en este repositorio, y la política solamente va a aplicar siempre y cuando dicho usuario o dicho que sea un usuario individual o que pertenezca a un grupo esté o acceda en ese sentido al equipo. ¿Ok? Importante aquí recalcar que este tipo de regla solamente estará disponible cuando existe integración con el directorio activo. También existe otro tipo de asignación que es la basada en ubicación. Y esta se aplica, por ejemplo, cuando cierto parámetro de la ubicación coincide con configuraciones dadas por la regla. Un ejemplo sencillo es que, por ejemplo, tenemos segmentos de red y creamos una regla basada en un DNS específico que es utilizado para resolver las direcciones de URL, las direcciones del segmento de red o un subconjunto de direcciones IP. Y, por ejemplo, si un equipo o equipos machean este tipo de ubicación, es decir, que utilizan, por ejemplo, ese DNS para poder ellos salir a la Internet, entonces esa política va a ser aplicable a ese tipo de equipo o grupos de equipos. Otro ejemplo particular es que, por ejemplo, nosotros hagamos una regla de ubicación basada en un segmento de red, y si un equipo o equipos específicos entran dentro de esta categoría, es decir, que tienen la IP asignada, entra de este segmento de red, entonces la política que está basada en ubicación, basada en ese segmento de red, será la aplicable a esos dispositivos. También, existe otro tipo de asignación basada en reglas, y esta utiliza en ese sentido etiquetas. Las etiquetas que nosotros podemos crear ya sea de manera manual o automática desde GravityZone. Por ejemplo, nosotros podemos crear una etiqueta automática para sistemas operativos específicos, la cual, una vez instalados, el agente a los equipos por el tipo de sistema operativo nos etiquete, por ejemplo, de Windows, y podamos crear reglas que en este caso
que funjan o que apliquen una política que específica a todos mis sistemas operativos Windows, por ejemplo. Entonces, una vez instalado la gente y él tome dicha etiqueta, eh, a partir de nosotros poder visibilizar dicha etiqueta, la regla de asignación de política basada en este ámbito, que es etiqueta, por supuesto, va a poder aplicar la política que hemos asignado para ese fin. ¿Ok?